Hola, bienvenido a tu clase de punto y línea en su versión práctica. Fíjate acá, ya estamos en Illustrator y acuérdate que en Trello yo te explico cómo vas a programar tu formato de trabajo. Voy a refrescar algunas cositas acá, pero en tu sección de creación de formatos de trabajo está muy bien detallado cómo vas a crear tus formatos de trabajo para el módulo 1 y todos los módulos de aquí en adelante. Fíjate, importantísimo, como todo software de diseño, tiene muchas cosas, muchos elementos, vamos poco a poco, sin apuros. Solamente te voy a explicar lo fundamental para que tú realices tu primera actividad de punto y línea. Solamente a nivel general te voy a decir que tienes acá tus barras de herramientas, acá en la parte izquierda, y tenemos acá el menú en la parte superior y tenemos otras herramientas alternas en la parte derecha. Importantísimo para iniciar. Lo que quiero que sepas es ahorita es cómo te vas a mover y cómo te vas a desplazar en Illustrator. Fíjate, con control más te acercas, con control menos te alejas. Repito, control más te acercas y menos te alejas. Te vas acá a la herramienta lupa y con hacer acá este movimiento te acercas y te puedes acercar mucho más. No vemos nada ahorita porque no tenemos nada. Y con control menos te alejas. ¿Sí? Entonces fíjate que es muy sencillo hacerlo. Ya creamos el template acá en la parte derecha, abajo, en la sección de capas. Ya creamos el template que te va a servir como base para ocultar tus sangrados. Y ya voy a explicar con detalle eso, ese pequeño aspecto, para que puedas trabajar mucho más cómodo. Recuérdate que el template que tengo acá en la parte superior de las capas te sirve para, digamos, como una base importante para que no te confundas al momento de trabajar en Illustrator. Si tú le quitas el candadito este que está aquí, lo sueltas, ok, ya tenemos el template que yo los puedo seleccionar. Si yo lo selecciono y acá en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, le modifico el color, vamos a colocar esto en naranja para que se pueda visualizar. Allí tengo los dos templates de las dos mesas de trabajo. Entonces fíjate que aquí, esto simplemente es un cuadro con una perforación para que todos los elementos que tú coloques debajo de ese template queden visualmente sangrados de una forma mucho más cómoda. Vamos a darle a control Z para deshacer. Como todo software de diseño, control Z para deshacer, control C para copiar y control V para pegar. Eso ya lo debes conocer por tus conocimientos básicos de computación. Fíjate que aquí es importante que estas dos plantillas, porque tengo una acá en la mesa izquierda y otra acá en la mesa derecha. Entonces, es importante que estas dos plantillas estén no solamente seleccionadas como lo voy a hacer en este momento, y ya te voy a explicar cómo vas a trabajar con tu herramienta de selección con mucho más detalle, sino que es importante que estas dos plantillas estén en el tono gris este que tú ves acá. Entonces, te vas a ir a la herramienta gotero, que lo tienes acá, ¿sí? Fíjate que el Illustrator te muestra como un pequeño videíto de cómo debes utilizar la herramienta. Seleccionamos el gotero y vamos a pintarlo de gris, de manera que eso pareciera que estuviese oculto. Entonces fíjate que si yo selecciono, las tengo allí, esas dos plantillas, y las voy a encadenar, las voy a amarrar para que eso no me estorbe ni me moleste. Fíjate que yo hago clic sobre esas dos plantillas que están allí y no las puedo ni siquiera seleccionar. Eso te sirve
de mucha ayuda para trabajar en Illustrator. Nos acercamos y vamos acá a trabajar un poquito con la herramienta de selección ya para meternos de lleno en la actividad. Lo primero que voy a crear es un punto. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestra barra de herramientas del lado izquierdo y nos vamos a ir aquí a la herramienta cuadro, a la herramienta rectángulo. Le doy un clic sostenido y voy a seleccionar herramienta elipse. ¿Sí? Y voy a trabajar sobre la capa que esté por debajo de la plantilla. Fíjate que si yo selecciono cualquier capa que esté amarrada, que esté encadenada, no puedo trabajar, no me permite. Pero si yo selecciono una capa que esté suelta, entonces allí sí puedo trabajar. Para que no te vayas a enredar al momento de trabajar en Illustrator. Es bueno tener en cuenta que sepas esos pequeños detallitos que hacen una gran diferencia siempre. Entonces, fíjate, tenemos acá ya la herramienta elipse seleccionada. Entonces, vamos aquí a la parte de color. Fíjate que por defecto tenemos seleccionado el tono gris que pertenece a la plantilla. Vamos a llevarlo a negro. Entonces, hacemos clic acá y seleccionamos negro. Y esta otra sección que tenemos aquí al lado de color es el contorno. En este caso no tenemos contorno. Cuando tenemos esa pequeña flechita, esa pequeña línea roja atravesada, es porque no hay nada, no existe. Entonces fíjate que vamos a dibujar nuestro primer punto. Sencillito, muy fácil. Vamos a apretar la herramienta Shift en tu teclado y vamos a dibujar. Con el Shift nos garantizamos que ese punto quede perfecto, quede como un círculo perfecto. Y con nuestra herramienta círculo podemos seguir dibujando. ¿Ok? Es una forma muy sencilla de hacerlo. Si no usamos la herramienta Shift, entonces el punto nos puede quedar así, nos puede quedar alargado de un lado o de otro, o nos puede quedar así, o nos puede quedar deforme. No es la idea. La idea es que ese punto que tú vayas a dibujar en tu espacio de trabajo quede como un círculo perfecto. Una norma que es vital e importante en Illustrator, la herramienta de selección. Todo lo que tú vayas a hacer con cualquier objeto, cualquier forma que tú vayas a incorporar en tu espacio de trabajo necesita ser seleccionada. Es lo primero que tienes que tomar en cuenta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que bueno, que supongamos, y esto es un ejemplo, que tú necesites modificar el color de cualquiera de estos puntos. Tú lo primero que tienes que hacer es seleccionar. Entonces, te vas acá a tu herramienta de selección, tocas y modificas el color. Supongamos que sea magenta. Y lo mismo tienes que hacer con cualquier acción que tú vayas a tener sobre cualquier objeto. Necesitas seleccionarlo para luego hacer la modificación. Vamos a regresarnos con control Z para llevarlo a negro. Muy bien. Hay distintas formas de seleccionar. Tú supongamos que tenemos estos 3 puntos que están acá. Puede darse el caso que tú quieras modificar algo o cualquier aspecto de estos 3 puntos que tenemos aquí en este espacio de trabajo. Entonces, fíjate, tú puedes hacer que estos 3 puntos se modifiquen al mismo tiempo. Entonces, tú puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes agarrar tu herramienta de selección y puedes hacerlo de esta manera. Clic y envuelves. No es necesario que los envuelvas todos en su totalidad, sino que agarres de repente una parte de cada uno de ellos y automáticamente quedan seleccionados. ¿Por qué lo sabes o por qué lo identificas? Porque ellos se ven envueltos en esta pequeña línea verde y ellos quedan como resaltaditos así en este tono verde, que es el que identificas aquí en la capa. Eso es importante saberlo también para que tú te vayas orientando en el software de diseño. Supongamos que tú quieres, una vez que estos 3 elementos estén seleccionados, supongamos que los quieres mover. Bueno, le das clic y mueves, clic y mueves. Supongamos que vas a modificar el color. Bueno, le das clic y modificas el color. Entonces, fíjate que una misma acción la puedes hacer sobre 3 objetos o la cantidad que tú consideres para
agilizar tu trabajo. Vamos a darle a control Z, muy bien. Otra cosita que es importante en cuanto a la manera de seleccionar o la forma de hacerlo, o otra forma de hacerlo es tocar uno con Shift, apretando Shift, tocas el segundo y con Shift lo sigues dejando presionado, tocas el tercero. Es la otra forma de hacerlo. Todo va a depender de cómo te sientas tú cómodo, cómo te sientas mejor manejando Illustrator. Ajá. Vamos a explicar un detallito que se me había olvidado, pero que no lo quiero dejar pasar porque algunos se estarán preguntando en este momento, profesor, entonces, ¿para qué me va a servir el template que está en la capa de arriba? Ah, muy bien, interesante pregunta. Esto te va a servir para esto. Fíjate que supongamos que tú vas a sangrar este punto acá en un 50%. Fíjate que allí la cruz te determina justamente la mitad de ese punto. Acuérdate que puede estar 50% hacia adentro y 50% hacia afuera o un poquitico hacia adentro. ¿Ok? Todo depende de cómo vayas a proponer tu composición. Lo que quiero que sepas en este momento es que al soltar, ya el punto se va a ver como que si estuviese sangrado. Entonces eso te va a facilitar muchísimo tu trabajo porque vas a visualizar correctamente cómo va a quedar ese objeto sangrado. Si yo quito la plantilla, vamos a darle aquí al ojito que está acá, sucede esto. La plantilla que está por encima de la capa donde he dibujado todos los puntos, la plantilla template, al estar por encima, él me deja ver, al momento de apagar el ojo, me deja ver el objeto. Entonces, si yo le doy al ojito nuevamente, la capa del template se visualiza nuevamente. Ok, vamos a rodar esto hasta acá y vamos a explicar otros detallitos. Por ejemplo, en cuanto al punto, es importante saber que tú acá en la parte por las esquinas puedes modificar el tamaño de este o de cualquiera de ellos, pero vamos a enfocarnos en uno solo para no confundirnos. Voy a agarrar acá y voy a borrar con la tecla suprimir y me voy a traer este punto al centro. Fíjate que tú aquí arriba modificas el tamaño, pero lo vamos a hacer siempre con Shift, porque con Shift nos garantizamos que vamos a mantener la proporción de ese punto. Si soltamos el Shift, puede suceder esto. Y no es la idea, no es la intención. Entonces, fíjate que por aquí lo puedes hacer. Lo puedes hacer también por aquí. Con Shift te vas y modificas el tamaño. Si lo quieres más pequeño, si lo quieres un poquitico más grande o dependiendo del tamaño que tú consideres para tu composición. Lo mismo lo puedes hacer por abajo o por cualquiera de estos extremos. Fíjate que acá, ¿sí? Si le doy Shift, aumento o disminuyo. Hay otro truquito que es importante porque yo puedo hacer que este punto con Shift y Alt al mismo tiempo, yo puedo hacer que este punto disminuya o aumente proporcionalmente por ambos lados al mismo tiempo. Entonces fíjate que si yo nuevamente presiono Shift y Alt y me voy aquí al extremo, él aumenta y disminuye proporcionalmente por todos los lados. Aumenta y disminuye. Y eso me permite también movilizarme mucho mejor en Illustrator. Bien, cositas que son importantes. Control C, Control V, copias y pegas. Control C, Control V, copias y pegas. Fíjate que allí copió y pegó varios de estos elementos. Pero para efectos prácticos también yo te recomiendo que utilices esta otra opción. Fíjate que Illustrator te da esta opción para copiar y pegar. Yo quiero que este punto esté copiado y pegado en esta misma línea o en esta misma línea. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Aplico Alt, muevo y con Shift mantengo la línea de
de ellos dos y suelto. Vamos otra vez. Alt, Shift y le doy clic al ratón en el botón izquierdo y suelto. Atención que se me había pasado ese detallito. Tengo que darle clic al ratón en el botón izquierdo para que se pueda duplicar. Vamos a repetir nuevamente. Para entonces meternos de lleno en la clase. Toco con la herramienta de selección. Alt. Con Shift muevo línea en la misma línea y le doy clic al ratón y suelto. Toco. Alt. Con Shift me muevo y sé que se está moviendo en línea recta porque se dibuja esa línea magenta. Le doy clic al ratón, al botón izquierdo y suelto. Ya está. Yo creo que con eso quedó bastante claro cómo debo desplazarme. Yo te recomiendo que esta acción la practiques bastante, al igual que las anteriores que te he estado diciendo, para que tú empieces a moverte y empieces a conocer esos pequeños truquitos que te permiten mucha mejor destreza al momento de trabajar en Illustrator. Vamos a tocar acá, toco clic, con Shift toco este y vamos a eliminar. Bien, vamos a pasar a las líneas. Las líneas las podemos hacer de distintas maneras. Nos vamos a la herramienta del Excel, le doy un clic sostenido y me voy a la herramienta rectángulo. Y sencillito, dibujo un rectángulo, no pasa nada. Acuérdate que la línea tiene que ser alargada, según las características que vimos en la teoría. Ella tiene que ser larga. En algunos momentos ella podrá ser, fíjate que lo tomo por acá, podrá ser mucho más ancha o podrá ser mucho más fina. O al igual que el punto, puede ser mucho más pequeña. ¿Sí? Control Z. La puedo agarrar por acá con Shift y Alt al mismo tiempo y puedo hacer esto. Control Z o solamente Shift. Eso va a depender de cómo te sientas tú más cómodo. Control Z. Fíjate que hay algo que es importante acá, que supongamos que tú a esta línea quieres darle alguna inclinación. Cuando tú te pones acá encima, ella, con la herramienta de selección, ella genera esa pequeña curvita que se genera allí con esas dos puntas. Allí te da la orden para que tú rotes. ¿Sí? Entonces así tú puedes empezar a rotar, puedes duplicar igualito. La misma acción que hicimos con los puntos, lo puedes hacer con las líneas. Alt, Shift y clic y duplicas. Y puedes seguir de repente, se me ocurre aquí rapidito, puedes rotar algunas, ¿sí? Para que ellas te queden en distintas posiciones en el espacio. Y eso te va a permitir construir tu composición. Vamos a las interacciones. Las interacciones son lo que comentamos en la clase teórica, cómo van a actuar los objetos unos a otros. Fíjate que si yo coloco un objeto encima del otro, en este caso como son negros, no se nota la diferencia. Pues por supuesto queda como una mancha negra y estoy unificando esos dos elementos. Pero eso es una cosa visual también, porque si tú tocas la línea, ya tú identificas que no están unificados, sino que simplemente como tienen el mismo tono, no se nota la diferencia. Entonces aquí tenemos dos elementos, 1 y 2. Entonces, si nosotros queremos unificar esos dos elementos, tenemos que hacer esto. Tocas uno, con Shift tocas el otro. Y nos vamos a ir a esta herramienta que tenemos en la parte derecha. Se llama Busca Trazos. Si no lo tienes acá, lo puedes buscar por aquí por arriba, por el menú que tenemos arriba, Ventana, y vas a buscar Busca Trazos. Ubícate por orden alfabético para que se te haga mucho más fácil. Por la B, ok, buscamos Busca Trazos y allí lo tenemos. Entonces fíjate que aquí
al tener los dos objetos seleccionados, yo voy a unificar y esta vez lo voy a hacer y va a quedar como una sola mancha, un solo objeto. Y lo voy a hacer por acá, unificar. Entonces ya él es un objeto completo. Fíjate que si yo lo muevo, allí se ve claramente que ya no es línea y punto, sino que ya es una sola mancha, por así decirlo. Dale a control Z y vamos a regresarnos al principio. ¿Cómo hago yo para intersectar? Sencillito, muy fácil. Le doy acá clic, selecciono este otro punto y me voy aquí a excluir. Entonces se crea ese espacio que va a ser un hueco dentro de tu, dentro de estos dos objetos. ¿Cómo sé yo que esto es un hueco? Bueno, sencillo. Supongamos que yo voy a colocar un fondo de otro color entre estos dos objetos. Vamos a colocar un cuadro aquí y vamos a suponer que este cuadro es naranja. Por supuesto, el naranja está por encima de el punto y la línea que están aquí abajo. Entonces, lo que voy a hacer es enviarlo hacia atrás. Entonces, ¿cómo lo hago? Le doy clic al cuadro naranja, clic derecho. Digo clic para seleccionarlo, es lo primero que tengo que hacer. Clic para seleccionarlo, clic derecho y le voy a decir organizar. Organizar y lo voy a enviar detrás. Y ahí está. Al enviarlo para atrás me doy cuenta de que lo que se generó en estos dos elementos fue un hueco, una intersección. Con esto te estoy explicando también cómo debes enviar hacia adelante o hacia atrás. Entonces vamos a enviar nuevamente hacia adelante sin darle a control Z porque no es la intención. Simplemente toco y voy a darle clic derecho, organizar y le voy a decir traer al frente. De esa manera tú vas a enviar hacia adelante o hacia atrás un objeto o varios de ellos dentro de una misma capa. Porque te recuerdo también que tú, este objeto, supongamos que tú quieres que te quede por detrás de una vez. Bueno, no importa, no pasa nada. Tú lo haces, tú lo eliminas, te paras aquí en la sección de capas, creas una nueva capa acá donde dice más, al lado del potecito de basura, creas esta nueva capa, capa que tú puedes decir con doble clic, le puedes colocar allí naranja y así vas personalizando tu trabajo y posándote sobre esta capa puedes crear tu figura naranja. Y ya inmediatamente ella te queda por detrás del resto de los elementos. Así vas a trabajar con las capas. Dependiendo cómo tú te vayas organizando en tu composición, tú vas a crear algunos elementos por delante, otros por detrás, y eso te va a permitir trabajar en orden, de una forma organizada. Bien, vamos a utilizar la herramienta de selección para tocar y eliminar. Fíjate que al eliminar ya no tengo nada en esta capa. Ya no, está vacía por los momentos. Vamos a la última acción que es superposición. Bueno, para no retrocederme tanto, vamos a eliminar y sobre esta capa voy a crear un nuevo punto, Shift y una nueva línea. Ok, entonces ahora voy a hacer que estos dos elementos se superpongan. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero que tengo que asegurarme es cuál de estos dos elementos, si están dentro de una misma capa, cuál de estos elementos está por delante y está por detrás. Voy a pintarlos de otro color. Ok, el punto está por debajo de la línea. Vamos a suponer que yo voy a pasar este punto hacia adelante. Toco con la herramienta de selección, clic derecho, organizar, traer al frente. Listo, allí lo tengo. Voy a pintarlo de negro. Muy bien. Entonces, para yo crear la superposición, me voy aquí al lado, donde está el cajetín del color. Aquí me voy a el contorno. Y voy a utilizar contorno blanco. Ok, fíjate que el contorno, cuando yo lo coloco, se genera una línea muy fina. Me voy a acercar, ¿viste? Fíjate, se genera una línea muy fina en ese contorno. Y no es la idea. La idea es que esa superposición sea visible, sea notoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar el círculo
o el punto en este caso, y voy a aumentar el trazo aquí al lado. Fíjate que él por defecto me da un punto. Voy a irlo subiendo hasta que yo sienta que esa superposición sea notable, se vea bien. Fíjate que allí, esa superposición entre un objeto y otro se nota bastante bien, se nota bastante cómoda, se ve bastante agradable. Y lo mismo puedo hacer al revés. Si yo quiero que esta línea esté por delante de ese punto. Vamos a hacerlo para que este aspecto quede lo suficientemente claro. Voy a tocar el punto, voy a eliminar el contorno, lo hago por acá, me voy así, clic, y le digo ninguno. Perfecto, ahí lo eliminé. Entonces voy a pasar este punto hacia adelante en relación al, esta línea en relación al punto. Le doy clic derecho, organizar, traer al frente. Y voy a hacer lo mismo, voy a colocar el contorno en blanco. Y por supuesto tengo que aumentarlo porque esa línea tan fina se pierde, eso se pierde, no se nota realmente la superposición. Entonces debo aumentar para que ese elemento se vea que está superpuesto de una forma correcta. Entonces allí ese sería el resultado. Fíjate que estos casos que te estoy explicando van relacionados con líneas que tú dibujes en un sentido recto, bien sea horizontal, vertical o inclinada. Pero ¿qué pasa con aquellas líneas que sean curvas? Entonces el dibujo tiene que ser diferente. Entonces para ello voy a utilizar la herramienta pluma. Fíjate que con la herramienta pluma es muy sencillo trabajar con ella, muy sencillo de aplicarla, pero hay que tener cierto dominio sobre ella. Entonces vamos a ir poco a poco. La herramienta pluma la encontramos aquí, en la barra de herramientas de tercera, aquí. Le doy clic sostenido, herramienta pluma. Yo puedo, con esta herramienta puedo dibujar de forma recta con Shift. Hago un clic y con Shift, fíjate que no me permite moverme hacia otro sitio, y con ese Shift yo garantizo de que ella me va a quedar completamente vertical. Y te va a suceder que cuando hagas el segundo clic aquí abajo, ella siga quedando activa. Para tú soltarla, tienes que darle V y la sueltas. Entonces, fíjate qué pasa acá. La línea por defecto queda muy fina. Es más, de hecho, no tenemos contorno. Entonces, necesitamos que esta línea tenga contorno para que ella se pueda visualizar. Y aumentas acá. Y le puedes quitar el relleno, no pasa nada. De hecho, no lo necesitas. Ella simplemente es un contorno grueso. Y puedes hacer que esta línea sea vertical o sea horizontal igualito. El mismo procedimiento. Tocas, activas tu herramienta con dándole clic, con Shift te mueves en horizontal y fíjate, para soltar, V. Ok, y aquí te queda horizontal. Y para tú inclinar, igualito. Te paras aquí y la inclinas, no pasa nada. Es súper sencillo trabajar estas dos herramientas. Bien, ¿qué pasaría si yo deseo incorporar líneas curvas, que también es completamente válido? Fíjate, te voy a explicar dos truquitos que son chéveres para tú trabajar las líneas curvas. Uno, te vas a ir con tu misma herramienta pluma y vas a hacer esto. ¿Ok? Vas a darle continuidad a esa línea y la vas a quebrar, así tal cual como tú la ves, tal cual como yo la dibujé. Voy a retrocederme para darle, mira, con solamente darle clic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí sueltas. V. Bien, entonces fíjate, para tú darle curva a todas estas líneas que tienes acá, te vas a ir a esta segunda opción de flecha que tenemos acá. Yo la llamo flecha blanca porque ella te permite, fíjate cómo te sale en el video allí, ella te permite deformar unos puntos de anclaje, que eso realmente se llama nodos. Ella te permite modificar los nodos
de cualquier vector, de cualquier línea que tú dibujes en tu espacio de trabajo. Entonces, fíjate que aquí, tú activando esa herramienta, tú al darle clic acá, ya tú puedes modificar cualquier nodo, el que tú quieras. Le das clic acá y puedes modificar. Clic y modificas. Pero yo quiero que esto sea curvo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le das clic acá y aquí en la parte superior está este modo que dice convertir puntos de ancla seleccionados en suavizado. Esto es una forma de hacerlo, ¿ok? Entonces allí al darle tú suavizas la línea y la conviertes en curva. Entonces le das clic siempre con la flecha blanca, ¿ok? Le das clic y suavizas, clic y suavizas, clic, suavizas y clic, vuelves a suavizar. Es una forma de hacerlo y te queda una línea completamente ondulada. Vamos acá. ¿Cómo y de qué manera puedes hacerlo también? Con la misma herramienta pluma, tú puedes hacer que esta línea sea así. Le das clic y de una vez cuando vayas a hacer el segundo clic aquí arriba, mueves y de una vez ya ella te queda curva. Si bajas, al hacer clic aquí, ella, fíjate, tú mueves el ratón y de una vez se dibuja la línea curva. Y si es acá, fíjate que es sencillo, no tiene mayor complicación. Simplemente son truquitos y detallitos que son importantes para tu movilización en tu software de diseño. Entonces puedes dibujar tus líneas también onduladas si así lo deseas al momento de elaborar tus composiciones. Ajá, vamos a cerrar acá y te voy a explicar otro modo que también te puede ayudar. Fíjate, para ello vamos a utilizar un punto y lo voy a duplicar. Alt y muevo. Este punto yo le voy a quitar el relleno y le voy a dejar solamente el contorno. ¿Cómo lo hago? Lo toco, me voy a relleno, lo elimino y modifico el contorno. Le voy a dar grosor. Ajá, a ese trazo y me va a quedar un trazo bastante grueso. Fíjate, lo puedes hacer de esta otra manera que quizás sea un poquitico más difícil de trabajar, pero también te va a generar al mismo tiempo un poquitico más de orden. Entonces lo vas a hacer acá. Abajo tienes esta herramienta que se llama tijera. Normalmente ella te puede salir primero como borrador aquí o al darle presionado te sale la pestaña y te sale la tijera. A mí me sale siempre tijera porque yo trabajo mucho con ella, me gusta mucho, me parece una herramienta muy interesante dentro del software de diseño. La tijera me permite cortar puntos de ancla o nodos y me permite separar esos vectores. Fíjate aquí qué chévere trabaja esto. Me paro sobre el nodo, fíjate que ahí dice ancla y le doy clic. Y si me paro sobre esta otra, clic. Entonces hay dos elementos que ya están separados. Fíjate, toco uno, este es uno y este es otro. Entonces ya son dos elementos que están separados y yo puedo tomar estos dos elementos y los puedo enlazar nuevamente. ¿Cómo lo hago? Con la pluma. Me voy con la pluma, toco aquí este nodo y toco este. Y ahí está. Ya me quedan las dos líneas juntas. Y estos dos arcos que tengo acá salieron de un círculo. Y eso es importante porque se te van a generar curvas con un criterio, digamos, de perfección. Porque estás trabajando dos curvas extraídas de un círculo empatadas con una línea completamente vertical en este caso. O también puede ser, si tú giras, también puede ser horizontal. Vamos a repetir este proceso nuevamente para repetirlo. Fíjate por si no te quedó claro. Una vez que ya yo separé
Me lo traigo para acá. Y listo. Empato con la herramienta pluma. De todas maneras, todas estas acciones tú le puedes poner pausa y puedes visualizar nuevamente estos pasos si no te quedaron del todo claros. Esa es la ventaja de una videoclase. Bien. Esas son las formas o las maneras que vas a utilizar para tú desplazarte en tu espacio de trabajo. No te preocupes por el resto de las herramientas. Esa la vamos a ir explicando poco a poco en el transcurso de cada una de las clases. Quiero que te concentres en lo que respecta al trabajo de punto y línea y que te concentres en tus aspectos de la composición. Y quiero que organices esos elementos de una manera que se vean en armonía. Voy a pasar a la mesa número 2, a la mesa de trabajo número 2, porque quiero que sepas cómo vas a trabajar el calco o la imagen que debes calcar como actividad. Fíjate acá. En esta capa que está por debajo, yo le voy a, fíjate que no le puse nombre, le voy a dar doble clic y le voy a poner imagen. Esa imagen yo la tengo amarrada en un candado. Yo la voy a soltar porque es muy importante que esta imagen, primero, para tú poderla calcar, le bajemos la opacidad para poder ver mucho mejor. Eso lo hacemos por acá en la parte superior donde dice opacidad. Acuérdate que, como todo, lo primero que tienes que hacer es seleccionar, te vas a opacidad y la pones en un 30%, 20%, como tú quieras. Eso no importa ahorita. Lo importante es que esté mucho más clara y la vuelves a amarrar. De manera que esta imagen no te estorbe, no te moleste, eso quede allí. Voy a crear una capa por encima de imagen y le voy a colocar otro nombre. Voy a colocar un nombre que diga trabajo. Y en esta capa es donde tú vas a realizar tu trabajo de calco. Igualito, fíjate. Esta capa está por debajo del template y fíjate qué chévere va a ser esto, qué interesante. Te vas acá a tu herramienta elipse y vas a dibujar. Fíjate que por defecto él te da el grosor que trabajaste en la mesa de trabajo anterior. Esto no te va a servir porque es muy grueso y hay cosas que no vas a poder visualizar. Entonces fíjate que hay que trabajar en un grosor bastante fino. Puede ser 0.5 o un punto. Vamos a ponerlo en 0.5 o en 1 mejor. Y le vamos a poner un contorno no precisamente negro, sino quiero que se vea mucho más, sino azul. O magenta. Muy bien. Vamos acá. Entonces, lo que me toca es encajar ese punto donde corresponde, ¿sí? Porque lo dibujé con Shift, pero no está encajado en su sitio correctamente. Entonces, como voy a hacer un calco, él debe quedarme lo más cercano posible a la imagen que tengo abajo. Entonces, fíjate que acá yo lo encajé aquí en la parte de abajo del punto y con Shift muevo hacia adentro y suelto. Ahí está. Entonces ya me queda el punto completamente en el sitio donde él debe ir. Vamos a trabajar este punto que está acá. Shift. Suelto. No importa que no te quede bien al principio. Lo primordial es que lo dibujes y lo justifiques en un extremo. ¿Sí? Y luego con Shift lo agarras por aquí y lo alas hacia abajo. Fíjate que él puede suceder que él te quede así, que no te quede en el sitio correcto. Entonces, con el espaciador que tienes en tu teclado, puedes moverlo hacia arriba, puedes moverlo hacia abajo o puedes moverlo a la izquierda, como es este caso, y tú puedes hacer pequeños ajustes
en el movimiento de esos elementos que tú vas a ir incorporando en este espacio de trabajo. Eso es importante hacerlo con las flechitas del teclado. Vamos a las líneas. Fíjate que aquí tenemos una línea horizontal que simplemente voy a dibujar un rectángulo. Y allí está. Perfecto. Ahí está. Van a haber otras líneas que van a estar inclinadas. Lo puedes hacer como bien lo expliqué al principio. Dibujas tu rectángulo y luego inclinas. Eso es una manera. La otra manera es utilizando tu herramienta pluma. Voy a irme aquí a pluma. Fíjate que estas herramientas también tienen accesos directos. Tú puedes darle clic sostenido y la herramienta pluma, con presionar P ya tú tienes acceso directamente a la pluma. Entonces fíjate que aquí voy a la herramienta de selección y voy a aplicar, voy a presionar P. Por defecto, ya se me activó la herramienta pluma. Entonces le voy a dar clic acá. Justamente en el centro o muy cerca del centro, y fíjate que no le he dado clic a este otro extremo que tengo acá, que está fuera del formato. Entonces, yo debo calcular que esa línea esté lo mejor ubicada posible, y le doy clic nuevamente para que ella se dibuje y con V suelto. Y tú me dirás en este momento, profesor, pero esa línea está muy fina. Por supuesto que sí, está muy fina. Entonces debemos aumentar el grosor. Le doy clic acá, aumentamos el grosor y allí tenemos una línea. Pero acuérdate que esta línea que acabo de aumentar el grosor del trazo, ella es un trazo, no es un rectángulo. Entonces, esta línea tenemos que llevarla o convertirla en un rectángulo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tocar con nuestra herramienta de selección, nos vamos a ir a objeto, le vamos a decir expandir, lo tenemos acá, expandir, y le vamos a dar OK. Perfecto. Y ya esta línea se convirtió en un rectángulo. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque si yo me voy aquí a la parte de abajo, donde están acá estos dos cuadritos, uno me dice cuál es el relleno y el otro me dice cuál es el contorno. Yo puedo invertir ese proceso. Yo puedo hacer que esta figura sea invertida con solamente darle un clic. Entonces le doy acá a estas flechitas y automáticamente se invierte. Entonces ya esta imagen, ya yo sé que es un rectángulo porque se dibuja o se transforma de esta manera. Entonces es otra forma con el cual puedes tú trabajar tus líneas. Vamos a repetir el proceso. Herramienta P, automático. Fíjate, me fui directamente con P. Hay muchas cosas que yo las hago automático y me tengo que detener un poquito a explicártelo. Entonces fíjate que en el centro de esta línea acá, de esta sección, yo me voy a ubicar más o menos acá. Y voy a dar un clic fuera para que eso quede bien sangrado. Y al darle ese otro clic voy a soltar V. Ok. ¿Cuál es el segundo paso? Toco con la herramienta de selección. Aumento el trazo. ¿Sí? Aumento el trazo y voy a convertir este contorno en un objeto. Voy a repetir el paso. Objeto, expandir y OK. Voy a invertir. Perfecto, ahí está. Puede sucederte que este desajuste, este leve desajuste ocurra cuando lo haces de esta manera. Entonces fíjate que tú puedes hacer esto. Puedes mover ese poquitico allí para que eso te quede bien ajustado. Voy a hacerlo acá. No me quedó bien. Voy a acercarme. Si tú te acercas, trabajas mucho mejor.
voy a rotar. Ahí está, y voy a mover. Ahí está, perfecto. Fíjate que este último toque que le di, lo hice con el teclado, con la flecha hacia abajo, hice ese pequeño ajuste hacia abajo. Y eso te va a permitir trabajar con bastante precisión. Fíjate que a pesar de que yo tengo ya muchos años trabajando con software de diseño, no solamente con Illustrator, sino con muchos otros que surgieron antes de Illustrator, uno tiende a cometer pequeños errores, pero tienes la opción también de ir corrigiendo sobre la marcha. Eso es normal, eso te va a pasar, no te preocupes por eso. Hasta a nosotros que tenemos ya bastante tiempo en esto, nos ocurren esas pequeñas cosas. Fíjate que aquí, ¿qué hice acá? Toqué este objeto, lo dupliqué, lo arrastré y le di clic y me lo voy a traer hacia acá, hacia este punto que tengo aquí. Entonces, ¿qué me toca? Bueno, justificarlo aquí abajo o justificarlo arriba, como tú te sientas más cómodo, arriba del círculo, me refiero, acá. Y con Shift lo vas a traer hacia arriba. Shift y ahí está. Fíjate que es sencillo trabajar. No tiene muchas complicaciones. Herramienta elipse. Shift, dibujo. Y con el teclado, muevo. Ok, no me quedó del todo del tamaño que se está buscando. Pero yo me acerco. Me voy a mi herramienta de selección. Acomodo. Es una cuestión de paciencia también. Paciencia, paciencia. Ten paciencia contigo mismo y ya tú verás que vas a obtener grandes resultados. Con Shift y Alt, fíjate que me quedó en el centro de ese otro punto negro que tengo abajo. Entonces fíjate que aquí yo puedo irme acá a este extremo, Shift y Alt y al mismo tiempo. Proporcionalmente yo lo ajusto. Es otra forma de hacerlo. Y ahí quedó muy bien. Bueno, yo creo que con esto quedó bastante claro cómo debes calcar cualquiera de estas composiciones que yo expliqué en la clase teórica. Si tienes alguna duda, pues por supuesto házmela saber. Eso es fundamental en tu diplomado. Lo último que me queda por explicarte es cómo las vas a hacer interactuar. Igualito como lo expliqué al principio. Fíjate, tú quieres hacer interactuar estos dos elementos. Entonces fíjate acá, tú tocas uno con Shift, tocas el otro y tú necesitas que estos dos objetos se intersecten. Entonces te vas acá a tu sección de busca trazos, le das a excluir y ya ella se excluyó y lo puedes verificar si inviertes nuevamente entre relleno y contorno y le das acá. Y fíjate que ya ella se creó la intersección entre estos dos elementos. Lo mismo debes hacer con la superposición, tal cual como te lo expliqué al principio. Y por supuesto, si vas a fusionar, no pasa nada. Tú puedes dejar los elementos por separado, pintados en negro, y se ven fusionados. Pero si aún así quieres hacer que la fusión sea mucho más completa, bueno, sencillamente agarras los tres elementos, como es el caso, agarras estos tres elementos, fíjate este movimiento, tú vas a hacer esto y de una vez agarras los tres elementos y fusionas, unificas. Y ahí está, fíjate que aquí ya los tres elementos están fusionados. Y de aquí en adelante no los vas a poder separar más, a menos que le dejas control Z y entonces te devuelves a el principio. Es también estos truquitos debes tomarlos en cuenta porque, bueno, si te equivocaste o cualquier acción, cualquier cosa, no te estreses. Existe Control Z y me parece que es la herramienta más importante dentro del diseño. Siempre te vas a equivocar, siempre vas a tener que ajustar, retrocederte y, bueno, forma parte de tu desenvolvimiento en el software de diseño.
Déjame saber qué dudas se te pueden presentar en tu clase práctica. Házmela saber por Trello y con gusto te estaré respondiendo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, en una próxima clase y estaremos en contacto. Chao, chao.